Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro primer foro de 2016, titulado El rol de la psicología antes, durante y después de un proceso de paz. Agradecemos a las personas que nos acompañan en el auditorio y a cada una de las personas que están conectadas con nosotros vía streaming a través de los portales de infopsicológica.com, California Edit y umbralglobal.com. Al finalizar los años 90, cuando el boletín Memoria de Corto Plazo migró a Internet para convertirse en infopsicológica.com, bajo el liderazgo del doctor Andrés Pérez, soñábamos con las inmensas posibilidades que esta nueva tecnología abriría para realizar eventos como el de hoy, rompiendo barreras geográficas y facilitando la participación activa de cada uno de ustedes desde cualquier lugar del país. Hoy, 16 años después, infopsicológica.com crea umbralglobal.com y proyecta esa idea para todos los países de habla hispana, como plataforma de lanzamiento que permitirá llevar hasta ustedes, y gracias a nuestros aliados, foros como el que hoy nos convoca. Antes de comenzar, es justo agradecer y reconocer el esfuerzo y apoyo de nuestros aliados, la Universidad Santo Tomás, a quien nos recibe en esta oportunidad a través de su maestría en Psicología Jurídica, y California Edit, proyecto liderado por la doctora Rebeca Puche. Editorial enfocada 100% en la generación de contenidos digitales con ebooks de altísima calidad académica y gráfica. Precisamente, gracias a su red de expertos, tenemos panelistas de lujo el día de hoy. La doctora Claudia Tovar, el doctor Fernando Díaz Colorado y la doctora Estela Zazipa, quienes nos estarán acompañando próximamente en sucesivos cursos sobre atención psicosocial a víctimas de la violencia. Bienvenidos. Bueno, yo quisiera pasar tal vez antes de continuar con las preguntas, tal vez introducir una inquietud relacionada con la pregunta que yo me estaba haciendo era, ¿cuál es el lugar del acompañamiento de los psicólogos en esta, digamos, momento histórico en el que estamos? Y eso implica, por supuesto, recoger la historia de lo que hemos hecho durante este tiempo en medio del conflicto, hemos estado trabajando en medio del conflicto, y proyectar entonces cuáles serían los aprendizajes que ha habido en ese trabajo durante ese tiempo para poder retomarlos y continuar, digamos, en estos momentos haciendo el trabajo. Yo creo que el tema del acompañamiento psicosocial o el asunto del acompañamiento psicosocial en Colombia no va a cambiar radicalmente después de los acuerdos, porque todavía nos queda un tiempo de ajustes y reajustes donde la violencia no va a cesar de inmediato. De manera que lo que tenemos que ver es como un punto de oportunidad y una oportunidad para la esperanza, en términos de que si hay acuerdos entre los actores que hacen la guerra, podemos tener mejores garantías de desescalamiento sucesivo del conflicto y por lo tanto tener un ambiente más favorable para la construcción de la paz. En este sentido, yo quisiera hacer el llamado fundamentalmente a lo que sería el compromiso ético-político que tenemos como acompañantes. Empezando pues por mirar cómo se ha trabajado, yo quiero retomar que ha habido perspectivas distintas de trabajo conforme va pasando el tiempo y la reflexión. Una primera premisa que yo quisiera como mencionar es el hecho de que la manera como nosotros entendemos el contexto social y específicamente en este caso el conflicto armado y la violencia que en ese marco del conflicto armado se ha ejercido en contra de la población civil particularmente, la forma como lo entendemos quienes acompañamos a las personas incide de manera clara en la forma en que nosotros trabajamos. En un primer momento, cuando empezamos a darnos cuenta de los desplazamientos masivos en Colombia, empezamos a entender, a ver el sufrimiento de la gente, es decir, población civil que estaba siendo afectada por un cruce de fuegos, digámoslo así, que llegaba a las ciudades, que llegaba a los cascos urbanos de los municipios, a las ciudades intermedias y luego a la gran ciudad o a las grandes ciudades capitales de los departamentos, tremendamente afectadas. Nuestra primera reacción fue echar mano de lo que teníamos,
la psicología acumulada, 3 perspectivas de trabajo en psicología: la crisis, el trauma y el duelo nos parecían que eran las pertinentes para responder, digamos, a la emergencia que allí estaba. Y empezamos a trabajar, digamos, en una lógica de salud mental, aunque por supuesto que muchas de las personas involucradas en estos acompañamientos tenían afortunadamente una formación previa de trabajo en contextos de vulneración, de trabajo, digamos, con comunidades, de trabajo político, incluso con comunidades. Sin embargo, lo primero fue tratar de identificar cuáles eran las herramientas de estas 3 ramas de la psicología para trabajar, y lo hicimos, pero pronto nos dimos cuenta de las limitaciones que esto implicaba. El llamado es definitivamente a que todas esas herramientas provenientes de otras latitudes, de otros contextos, y que han sido, por supuesto, muy bien probadas y muy publicadas mundialmente, hacer siempre una mirada crítica de su utilización, siempre una distancia frente al abordaje, porque nos dimos cuenta en poco tiempo que muchas de estas intervenciones y muchas de estas, de acoger este tipo de abordajes, lo que hacía era que nos estábamos convirtiendo en funcionales a las mismas lógicas de la guerra y a los mismos intereses de los actores armados, en la medida en que básicamente estábamos atacando el síntoma, básicamente estábamos anestesiando el dolor, pero no había todavía una claridad en la apuesta por un lugar político de nuestro trabajo. Fundamentalmente la mirada del sujeto era de un sujeto despolitizado, era un sujeto vulnerable, una víctima absolutamente desentendida de las lógicas del conflicto, que recibía como el cruce de los fuegos, porque así entendíamos la guerra en ese momento, como una guerra territorial de intereses de unos actores específicos. Pero conforme nos fuimos acercando de verdad a esas realidades, fuimos yendo a las regiones, fuimos escuchando a las personas que habían sido desterradas y habían sufrido la guerra, nos dimos cuenta poco a poco, en un trabajo interdisciplinario que no solamente compete a los psicólogos, que esta guerra no era una guerra, es decir, que la afectación de la población civil no era una afectación por el cruce de fuegos, sino que la población civil estaba siendo objetivo militar de esta guerra. Eso quería decir que no podíamos verla simplemente como una guerra de frentes, que teníamos que entender el carácter estructural de ese conflicto armado, que teníamos que reconocer cuáles eran los intereses allí y qué papel estaba jugando el ataque a la población civil. Y nos dimos cuenta, por supuesto, que era una guerra de destierro, era una guerra fundamentalmente de reconfigurar territorialmente a Colombia para concentrar las riquezas del país en pocas manos. Con esto tuvimos que empezar a cambiar nuestras formas de acompañamiento y nuestras formas de actuación, y tuvimos que empezar a inventar, como dice Estela, a crear nuevas maneras de acercarnos a las víctimas y de acompañarlas, y consideramos que entonces ya no teníamos frente a nosotros un sujeto despolitizado, sino que teníamos que mirar la dimensión política de ese sujeto, y le apostamos al sujeto de derechos. Y acompañamos a la gente a que reconociera los derechos vulnerados y hiciera la exigibilidad correspondiente a esa desprotección que había, de la que habían sido objeto por parte del Estado, y que empezaran a conocer los instrumentos políticos para su exigibilidad y también organizarse políticamente para lo mismo. Por supuesto que de ahí tuvimos resultados. El más importante de esos resultados fue la dignificación de la víctima, es decir, la desvictimización de la víctima de alguna manera. Es decir, habíamos pensado en que las personas que sufrían los efectos del conflicto armado eran absolutamente vulnerables, pero sin duda, sin dejar de pensar y de reconocer su vulnerabilidad en su momento, sabíamos que podíamos activar el poder como ciudadanos que ellos tenían y empezar a actuar en ese sentido. Eso implicó que todos los esfuerzos psicosociales interdisciplinarios tenían que ver con fortalecer a la persona, su capacidad de agencia fundamentalmente. Y por supuesto a las comunidades, su vinculación mutua,
digamos, los elementos que señaló Estela son fundamentales, todos aquellos elementos que señaló relacionados con la recuperación de la confianza, relacionados con el manejo del miedo, relacionados con la, bueno, básicamente volver a reconocer cuál es el poder que tenemos como ciudadanos en un país como Colombia, digámoslo así. Lo que quizás en este momento nos empuja a pensar nuevas alternativas es el hecho de que todo este trabajo en el que las personas fueron dignificadas, en que estos acompañamientos sirvieron para generar digamos, un movimiento y una voz ciudadana nueva en Colombia, nos hemos dado cuenta que hay un límite, y ese es el límite que señalaba Estelita de la persecución a la protesta social, y de que los esfuerzos que las personas hacían en esos trabajos de agencia y de exigibilidad eran desmedidos para lo que finalmente se conseguía, porque no solo la persecución, sino antes de la persecución estaba el asunto de los oídos sordos de los tecnócratas, de los políticos, de los gobernantes frente a las exigencias de la gente. Estela lo dijo, hay pliegos enteros. La gente del sur de Bolívar le llama el libro de Petete, ¿cómo se llama? El libro gordo de Petete a todas aquellas todos aquellos acuerdos que se hicieron con los diferentes agentes de gobierno desde hace 3 décadas, absolutamente incumplidos, o sea, realmente el 98.5% incumplidos sistemáticamente. Y fuera de eso, las personas perseguidas. Teníamos entonces que definitivamente dar un paso adelante, es decir, no solamente la perspectiva psicosocial, teníamos que continuar pensando en la lógica del sujeto de derechos, pero teníamos que pensar otro tipo de sujeto político que no solamente estuviera en la línea de la exigibilidad, sino aquel sujeto político que asumía y se encargaba de la vida comunitaria y del propio buen vivir a partir de acción cotidiana y afirmativa. Y esas son los últimos grupos que ha señalado Estelita, es decir, las comunidades de paz, las comunidades indígenas, las comunidades organizadas, que en este momento asumen no solamente un rol evidentemente político en la arena, digamos, pública del debate, sino que han construido formas de responder a aquello a lo que no ha respondido el Estado durante décadas y décadas en este país, y es a la calidad de vida de la gente y a la forma de asumir la vida. Ellos han defendido sus formas de vida campesina, han defendido sus formas de intercambio económico, y pues por supuesto que esto hay pruebas de que estas iniciativas disminuyen y desescalan poderosamente el conflicto en las regiones, y lo hacen porque las personas se vinculan humanamente con los agresores, no los sienten como enemigos sino como adversarios, reconocen su lugar de victimarios, pero definitivamente saben que pueden tocar las almas de estas personas, y han desarrollado algo que todos los psicólogos tenemos que aprender, y son aquellas estrategias de diálogos pastorales, estrategias de transformación del propio pensamiento social de una comunidad entera, incluyendo sus niños, sus abuelos, sus adultos, para responder a los actores armados en las zonas, y han logrado el respeto de estos actores por parte de estos actores armados ante las exigencias. Lo que no han logrado con el gobierno, lo han logrado con los diferentes actores armados en las regiones, tanto con paramilitares como con guerrilleros. Entonces, definitivamente yo diría que metodológicamente en este momento yo apostaría por concentrar muchos esfuerzos en acompañar a estas comunidades, fundamentalmente dejándonos acompañar de ellas, es decir, aprendiendo de estas estrategias y promoviendo los lugares de intercambio de estas formas en que ellos se han recuperado de la amenaza, han resistido a la guerra, y por supuesto en 2 sentidos fundamentales: en la promoción de la capacidad de agencia
que implicaría todas esas preguntas y retos que Estela nos ha traído hoy, que me parece que aclaran, son de una lucidez impresionante y aclaran realmente cuál es la ruta de un acompañamiento psicosocial que haya que hacer. Pero también, además de estos, tiene que estar dirigido a la construcción colectiva y conjunta de conocimientos y saberes entre profesionales, comunidades y academia. Es decir, no podemos seguir trayendo como conocimiento experto, aplicárselo a una comunidad que ya nos lleva años luz de trabajo y de efectividad en lo que están haciendo. Tenemos que empezar a construir juntos, tenemos que aprovechar la gran potencia que tiene la academia y la gran potencia que tiene el trabajo profesional en términos de consecución de recursos, de socialización del conocimiento en amplias redes y también de la capacidad de abstracción que permite hacer un proceso de reflexividad permanente y eso unirlo, articularlo fuertemente con la capacidad que tienen las comunidades a partir de su experiencia, el saber experiencial que han estado construyendo en las comunidades. Ese trabajo conjunto entre colombianos creo que es clave en este momento. No se debe abandonar, por supuesto, los otros frentes de trabajo, pero ese frente de trabajo es definitivamente crucial y estratégico en este momento de la construcción de la paz, que yo creo que sería el reto que tenemos. Bueno, voy a iniciar mi presentación pero antes de hacerla quiero presentar pues los agradecimientos a las personas que me han invitado a participar en esta conversación, que yo considero es fundamentalmente un deber ético, y ya voy a decir por qué. Agradezco también a la universidad, a la maestría en Psicología Jurídica, a la Universidad Santo Tomás, de quien hoy formo parte, estoy desde enero formando parte del cuerpo docente, a Rebequita, que me ha permitido y que me ha facilitado el haber podido escribir el libro La justicia de las víctimas, en donde planteo todo lo que aquí en forma muy resumida voy a plantear, y también porque, vuelvo y repito, considero que es un deber ético el propender porque la psicología se convierta en un instrumento de cohesión y de ayuda para crear un mejor país. Yo pienso que hay una gran separación entre lo académico y la existencia real que tenemos los colombianos, no solamente, como decía Estelita y Claudia, de orden geográfico, sino también eso que Hannah Arendt nos dijo alguna vez y que causó mucho resquemor cuando, como reportera del New Yorker en 1961 asistió al juicio de Adolf Eichmann, que señalaba que una persona absolutamente normal, un sujeto absolutamente normalito, sin ninguna característica patológica, pudiera haber llevado a cabo un acto tan despreciable como llenar los trenes y llevarlos al genocidio. La pregunta que se hacía Hannah Arendt causó mucho escozor desde el punto de vista de la perspectiva psicológica clínica clásica, porque siempre hemos considerado que los criminales son enfermos o que los criminales tienen algún problema en la mente que los hace actuar de esa manera, y eso en términos absolutamente psicológicos no es cierto. Hay una frase muy interesante y que refleja todo esto, que dice que de Walter Benjamin, que dice que la realización del mal es de personas comunes, en cambio la realización del bien es de gente extraordinaria. Las preguntas que nos hizo Rebequita al comienzo y que yo tomé para mí es la última, la que tenía que ver con la justicia transicional, y haciendo mis reflexiones sobre este ejercicio de conversación para estar aquí con ustedes, pensé que había unas frases que yo podía señalar para expresar mi pensamiento, o como decía Adorno, de lo que ha hecho experiencia en mí, y es que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Yo pienso que eso resume lo que Estelita nos acabó de contar frente a los obstáculos que existen en Colombia para hacer una Colombia mejor, una Colombia en paz. Y lo otro es una frase también de Gandhi, que dice: no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Yo pienso que ha habido un gran problema en Colombia, y es que no hemos abordado como psicólogos, ni desde la academia, ni de mi ejercicio profesional, el problema de la violencia. Llevamos más de 60 años en términos de conflicto armado, pero desde que nos creamos como una sociedad violenta,
en la cual la racionalidad que se establece es amigo-enemigo. No nos hemos dado cuenta de la necesidad de construir unas relaciones distintas a ese tipo de relación en donde el imperio de uno, la idea de uno, el establecimiento del uno se impone sobre el otro. Ese, dijéramos que ha sido uno de los problemas que los colombianos hemos dejado pasar sin hacer una reflexión. La pregunta que se hacía Hannah Arendt era, ¿cómo reflexionamos sobre lo que hacemos? Es decir, ¿qué consecuencias trae lo que hacemos? De esta manera el crimen, no importa si es patológico o no, es responsable. Y es responsable por las consecuencias que producimos. Las consecuencias pueden ser institucionales o individuales, pero al fin y al cabo somos seres responsables porque somos seres libres, como dijo Sartre, estamos condenados a la libertad. Un elemento que me parece absolutamente importante de esto que estoy señalando es cómo hacemos en Colombia, o cómo hacemos una psicología en Colombia que tenga los tintes que nos permitan poder conducirnos y poder ayudar a la gente a construir un mejor país. ¿Cómo hacemos los psicólogos en la profesión, en la academia y en la investigación para hacer de Colombia un país distinto, cuando hemos llevado más de 60 años absolutamente anulados y absolutamente no participando y dejándole el problema a los violentos? Esa es la gran pregunta. Pero hay varias cosas que permiten alimentar esta reflexión que estoy haciendo aquí. La primera pregunta sería, ¿estamos los psicólogos preparados para atender a las víctimas y victimarios atendiendo las particularidades del conflicto en Colombia? ¿Por qué señalo esto? Por lo siguiente, toda la literatura que se ha producido en el mundo sobre conflictos armados señalan una verdad, y es que cada conflicto es particular. No podemos traer recetas, normas y procedimientos de otros conflictos para intentar resolver los nuestros. Tenemos que construir nuestra propia manera de resolver el conflicto, y eso implica lo que Claudia nos decía ahora, un trabajo psicosocial de acompañamiento de la gente hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Me explico. En Colombia, la naturaleza traumática del conflicto ha sido diferencial en términos de género, posición económica, estatus, actividad económica, todo lo que ustedes quieran diferenciar. No ha llegado la violencia de la misma manera a los distintos lugares. Tan es así que desde Bogotá y desde los cómodos sillones en que estamos ahorita hablamos del conflicto, pero se nos olvida que hay regiones del país, hay estructuras rurales, hay comunidades enteras que no han podido tener un solo día en paz y que han vivido absolutamente sometidas al imperio de la tiranía, de la violencia, de cualquier tipo de tiranía. En Colombia se ha hecho absolutamente claro, y es una verdad que duele, que en Colombia la muerte no se defiende, como dice Mocus, no se defiende el derecho a vivir, sino se justifica de quien ejecuta la muerte. Estamos en una sociedad en la que el morir implica la razón del morir, pero no la defensa del vivir. Defendemos la muerte por la ideología que tenemos o la postura política y social en donde nos ubicamos, pero no defendemos la vida como el derecho que tenemos todos a tener una vida digna. Ese es uno de los grandes problemas que Colombia tiene, y es que la racionalidad amigo-enemigo implica destruir al otro, acabar con el otro y desconocer al otro. Levinas nos decía que la única manera de poder vivir en una sociedad medianamente sin conflictos era reconocer en el otro mi propia identidad. Es decir, que cuando yo miro el rostro del otro, me encuentro con mí mismo y se amplía mi mundo, cuando las preguntas de ese otro agrandan las preguntas que son mías. Colombia se debate entre diferentes factores de violencia que se mezclan hoy en día y que se pretenden resolver y que tienen un lugar común hoy que se llama el conflicto armado. Y el conflicto armado en Colombia tiene una característica que me parece importante resaltar, y es que no solamente devela la manera como los colombianos hemos construido las relaciones sociales entre nosotros, sino que también revela la necesidad de un cambio estructural en la satisfacción de necesidades elementales que le permitan a esta sociedad poder tener unas condiciones de existencia más dignas. Dussel decía
que una sociedad decente es aquella que le permite a la mayoría de la gente poder alcanzar la satisfacción de sus necesidades, poder soñar y poder alcanzar esos sueños. Esa es una sociedad decente. Desde el punto de vista de la justicia transicional, la verdad, la justicia y la reparación, que son las piezas fundamentales de esa justicia, implica una transformación de orden político que amplíe el ejercicio de la democracia. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que no entendemos qué es la democracia. Pensamos que la democracia es el ejercicio de ir a votar. La democracia es algo mucho más grande. La democracia es la capacidad que tiene una sociedad o un Estado para poder ampliar el rango de libertades de los seres humanos que les permita defender eso que llamamos los derechos humanos. El derecho que tenemos a disentir, el derecho que tenemos a pensar distinto, el derecho que tenemos a tener la creencia religiosa que querramos, el derecho que tenemos a expresar libremente lo que pensamos y no poder ser tachados de enemigos o de terroristas o de criminales por la simple postura de pensar distinto a los que detentan el poder. La democracia no es elegir, la elección es la expresión de la decisión de un pueblo que ejerce de manera clara sus libertades y que defiende el concepto de la dignidad. La dignidad es fundamentalmente el centro de la estructura de la justicia de las víctimas. La dignidad nadie me la da a mí, pero la dignidad tampoco nadie me la puede quitar. La dignidad es el centro, el core, el único centro sobre el cual se debe actuar. La pregunta que yo me hago entonces es, ¿cuál es el aporte de la psicología en la construcción y la defensa de la dignidad humana? Hemos construido una psicología instrumental que produce categorías clínicas que se reproducen en el ejercicio de la violencia. Françoise Sironi, la psicoanalista francesa que ha trabajado con refugiados africanos y que ha dedicado toda su vida al estudio de los problemas de las migraciones forzadas de Asia y de África hacia Europa, señala que no hemos sido capaces, los psicólogos, de poder construir categorías clínicas que permitan explicar el sufrimiento desde la naturaleza propia de ese sufrimiento, sino que hemos intentado hacer lo que ella denomina un maltrato teórico, es decir, aplicarle a las víctimas instrumentos terapéuticos y categorías psicológicas descritas desde el centro y desde la psicología que defiende intereses occidentales para poder hacer intervenciones que producen mucho más daño que lo que debería producir. Estamos en mora de dar cuenta que las afectaciones que se producen en las víctimas del conflicto armado en Colombia son resultado de violencia intencional, de personas que tienen un plan, que han estructurado una manera y que apoyados en una ideología han hecho o han producido ese trauma. Ese trauma tiene una reacción natural, es decir, la respuesta de ese sujeto no es una respuesta a una causa interna, a un problema de la infancia o a una afectación con alguien en la vida previa, no, es el resultado de una situación coyuntural vivida que le ha producido un daño grave y que le ha dañado su vida. Uno de los temas que he venido trabajando últimamente es el daño al proyecto de vida. El daño al proyecto de vida, ¿qué implica? Implica decirle al derecho que existen otras categorías de daño distintas y diferentes a aquellas que el derecho ha estructurado para poder indemnizar o reparar a las víctimas. El daño al proyecto de vida implica comprender que la violencia daña la posibilidad que tenemos los seres humanos de construir nuestro sueño, de proyectarnos en el futuro, de tener eso que los psicólogos sabemos que se llama la confianza ingenua en que no nos va a pasar nada. El daño al proyecto de vida implica cercenar la posibilidad de soñar. Y la posibilidad de soñar se expresa en muchas víctimas a través de metáforas que desde el punto de vista de la clínica tradicional no son entendidas y no son comprendidas. Cuando una mujer ha sido víctima del asesinato de sus familiares, de sus hijos, de sus parientes y de sus amigos, y ha tenido que huir o desplazarse, puede manifestar que su vida o que los brazos se les han roto o que su vida se ha quebrado y que ya no va a ser la misma. Eso no es cualquier tipo de trauma. Y para poder reconstruir a esa persona, no solamente se necesita un acompañamiento clínico y psicosocial, sino que también se necesita reconstruirle la verdad.
Y esa es una de las preguntas que yo me hago. ¿Cuál es el papel del psicólogo en la construcción de la memoria colectiva? Es decir, cómo los psicólogos, que somos aquellos que estamos cerca a las personas, como decía una vez un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decía, los psicólogos somos seres muy especiales, porque somos los únicos a los cuales acuden las personas a contarnos las cosas que no le contarían a nadie, y que de no ser así la sociedad explotaría. El elemento clínico entonces juega un papel muy importante. ¿Cómo podemos hacer entonces los psicólogos? Esa es mi gran pregunta. Para poder atender desde la naturaleza propia del sufrimiento sin hacer maltrato teórico, identificando la violencia intencional que el victimario quiso producir en ellos y que es en otro sentido la aplicación de una ideología para lavar cerebros, por ejemplo, que es lo que se produce por ejemplo en la conformación de los ejércitos. Otro interrogante que yo tengo aquí y que me parece que es para el debate, porque los que estamos aquí simplemente estamos planteando nuestras reflexiones, no tenemos las respuestas a todo, incluso yo no tengo respuestas para nada, siempre he tenido grandes preguntas, y es, ¿qué entendemos nosotros por reconciliación? Ya Estela nos dijo más o menos en qué consistía la reconciliación, pero los estudiosos del tema, los que han trabajado por la paz, los que han tratado este tema en otros países entienden que la reconciliación tiene dos componentes importantes. Es un objetivo, es una meta, pero también es un proceso. Pero que es un objetivo y es una meta fundamentado en algo que me parece clave, y es en la voluntad de las personas. Usted no puede imponer a través de una ley la reconciliación, como usted tampoco puede imponer a través de una ley el perdón. La reconciliación es un proceso lento que demora mucho tiempo y que implica nada más ni nada menos que la reconstrucción del tejido social. Kay Erikson, el investigador sociólogo norteamericano, señalaba que para poder reconstruir una sociedad víctima de un trauma colectivo, no necesariamente de violencia, se necesitaba identificar cuáles son las fortalezas culturales que se poseen y cuáles las debilidades, para poder desde un punto de vista psicosocial fortalecer esas redes y crear una relación o una construcción de ese sangrado social que produjo la violencia. Identificar las fortalezas culturales, que en Colombia son diversas, porque nosotros somos una república unificada a punta de violencia. Nosotros no tenemos una identidad igual para todos. Hay diferencias culturales claramente establecidas por la antropología que señalan formas culturales distintas de abordar el duelo, por ejemplo. Los rituales del duelo en el Chocó son totalmente distintos a los rituales de duelo en Pasto, en La Guajira. Los rituales de duelo cumplen una función de adhesión y comprensión del sufrimiento colectivo. Identificar las diferentes formas de duelo, las maneras como le duele, es uno de los elementos que la psicología debe trabajar. No podemos hacer una unificación de la ley general sobre el duelo. Se necesitan mirar las especificidades que los duelos representan en cada una de las culturas. La pregunta entonces es, ¿cómo deberíamos abordar, a propósito de la aplicación de la justicia transaccional, el concepto de verdad, el concepto de justicia y el concepto de reparación? Y aquí me parece que hay algo que es bueno señalar, y es que la verdad de las víctimas no es la verdad legal. Ya sabemos perfectamente que la justicia no es la fuente ética y que lo que hoy en día a lo que hoy en día se acude no es a la ley como fuente de justicia, sino lo que se acude es al concepto de la dignidad como principio ético que sostiene el poder construir una dimensión ética de la justicia. La justicia tiene múltiples interpretaciones y las víctimas tienen múltiples interpretaciones. Igual pasa con la memoria. Una cosa es la verdad objetiva de lo acaecido y otra cosa es la percepción de verdad que tienen las víctimas. Tanto la verdad objetiva como la verdad del victimario, como la verdad de las víctimas, deben conducir en una sociedad como la nuestra, donde esa verdad que nos impida repetir, como dijo Santamaría, el terror y la violencia. No podemos pasar los psicólogos invictos sin poder aportar a lo que la reparación integral plantea en uno de sus componentes, y es el ejercicio de la no repetición. Es decir, propender porque la violencia
si es posible alcanzarse a través de este proceso de paz con las FARC y con el ELN, que podamos algún día tener un país en paz. No somos responsables de los crímenes de nuestros antepasados, pero sí somos responsables de lo que pueda pasar mañana. Somos responsables del hoy hacia adelante, aunque no seamos culpables de los crímenes del ayer. Y la justicia de hoy no se hace desde los tribunales, se hace desde las condiciones sociales de existencia, desde la satisfacción de necesidades concretas y del reconocimiento del otro como otro igual a mí, como otro idéntico a mí, como otro que merece exactamente igual a lo que merezco yo. Pienso que la perspectiva que hoy en día necesitamos es trabajar por una psicología ética y no por una psicología instrumental al servicio de los que detentan el poder. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia bastante singular el foro de hoy. Damos la palabra a los participantes virtuales y presenciales en este intercambio. Bien, agradecemos. Si en el público hay alguno participante que tenga preguntas, con muchísimo gusto vamos a abrir entonces micrófonos para que toda la sesión de aquí en adelante hasta la terminación del foro podamos presentarlas. Oportunamente también vamos a conceder la palabra virtualmente a quienes nos acompañan a través del streaming. Entonces, entregamos micrófono. Por favor, su nombre y eleva la pregunta. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Robert Alvarado, psicólogo social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Oyendo a los panelistas, surge una inquietud muy grande. Es la siguiente: hablamos de convivencia, desconfianza, miedos, y tenemos identificadas las raíces de todos esos factores que crean todos esos contrastes de violencia existentes en nuestro país. Mi pregunta es, ¿por qué el conocimiento es tan indiferente hacia esas problemáticas existentes en nuestro país? Bueno, tal vez la cuestión es si nos estamos haciendo las preguntas correctas frente al conocimiento y hacia dónde estamos apuntando realmente en la construcción de ese conocimiento. O sea, yo creo que ya llevamos un buen tiempo reconociendo cómo los poderes evidentes o los grandes poderes inciden sobre los daños psicosociales y sobre las afectaciones, y hemos hecho muchos informes dirigidos a esos poderosos con recomendaciones. Hemos hecho eso hasta el momento y nos hemos encontrado con el problema de la voluntad política. Es decir, podemos tener el conocimiento, saber de dónde, quienes tienen la varita mágica para transformar las realidades, acudir a ellos y que ellos nos digan: a mí no me importa, no me importa, no les importa. Ellos no están haciendo las cosas de despistados, no son daños colaterales. Ellos requieren de esos efectos psicosociales para poder seguir ejerciendo el poder que tienen y poder seguir acumulando lo que están acumulando. El miedo no es: ay, no quería asustarte. No, el miedo es: te puedo dominar si te tengo amedrentado. Tenemos que entonces apuntar a reconocer, es allí donde sí hay voluntad política, allí donde sí tenemos capacidad de transformación, que es desde abajo, como dice Fernando, es allí donde tenemos que empezar a informar a través del conocimiento. Es decir, si construimos conocimientos en las academias, debemos empezar a informar a aquellos actores sociales que sí están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para transformar la realidad. Tenemos que empezar a construir el conocimiento con las preguntas correctas. Me parece que varias de las preguntas que Estela señaló son las preguntas correctas. Es cómo transformamos el conjunto de la sociedad
en términos de sus formas de pensamiento, de sus maneras de actuar, de sus tomas de decisiones, de su manera de mirar la realidad y vernos en colectivo a nosotros mismos, es cómo transformamos allí donde se puede transformar para que las cosas cambien. Porque ahí hay un poder y una potencia de agencia y de transformación social muy grande. Realmente podemos mucho más que los 4 gatos que tienen concentradas las riquezas en el país, pero no nos hemos enterado, porque todo el conocimiento bueno, no todo, afortunadamente, pero el grueso del conocimiento ha estado dirigido en decirle al gobernante cómo gobernar, como si no lo supiera. Entonces, seguiremos poniendo las recomendaciones como siempre, como una especie de acto ritual, y no podemos evitarlo, es parte como de, porque qué tal que sí. Hay uno que otro funcionario público que logra cosas desde su lugar, haciendo resistencia al interior de son personas loables realmente, pero tenemos que apuntarles al otro actor social. Es la población en su conjunto y es el movimiento social en su conjunto el que tiene la capacidad en este momento y la voluntad política de transformación. Es ahí donde tenemos que apuntar quienes construimos conocimiento. Un poco de teoría no nos van a servir, pero miren, no porque la teoría no sirva. Yo creo que decía, ya no sé quién, ya se me perdió entre las fuentes, un absoluto clásico, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, realmente es poderoso el conocimiento que se construye a través de una observación sistemática. Es poderoso, la abstracción tiene capacidad de agencia, tiene un lugar. No vamos a renunciar a construir conocimiento desde la academia, sería absurdo. Tenemos que hacer ese vínculo entre la construcción de conocimiento de academia y el conocimiento experiencial, pero el punto es hacia dónde, cuáles son las preguntas que nos estamos construyendo y a quiénes estamos informando académicamente para la transformación. Esa es, yo diría que… Yo creo que voy a decir un sacrilegio y a diferenciarme un poquito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y todo nuestro conocimiento en los últimos años, la producción de conocimiento a partir de la práctica ha estado orientada al empoderamiento de los más débiles, de los más vulnerables, pero también quisiera rescatar, bueno, si exceptuamos ese 1% de la población, 1% de la población, que es propietario de la mayoría de las tierras en Colombia, ¿sí?, y de la mayoría del sector financiero. De todas maneras hay un gran otro sector, que son empresarios, que son industriales, que son personas que probablemente se han preguntado si podrían vivir de otra manera en este país. Entonces yo también quisiera recogerlos a ellos y recoger cuáles son sus inquietudes. Yo también quisiera reconocer en ellos al próximo, no solamente en los más vulnerables, sino en quienes ahora se están preguntando y están diciendo, bueno, quizás podríamos conducir este país de otra manera, quizás podríamos construir convivencia, quizás podríamos vivir juntos, porque ya muchos de ellos experimentaron que financiar la guerra y promoverla solo nos ha conducido a la muerte. Sí, la pregunta es desafiante, es imposible de resolver, no tiene una fácil respuesta, pero a mí se me ocurre, haciendo una reflexión y escuchando a mis compañeras de panel, es que el abordaje de la academia ha sido eminentemente disciplinar. Me explico. Las universidades han enfocado sus currículos desde el punto de vista limitado o encerrado mejor en una perspectiva disciplinar que niega la relación inter y transdisciplinar. Entonces, por ejemplo, ser psicólogo implica ser experto en intervención terapéutica, en aplicar determinadas estrategias, en utilizar determinados instrumentos, pero no tiene, por ejemplo, una formación que históricamente le plantee el problema del conflicto en Colombia, para poner un solo ejemplo. Porque no forma parte de la pertinencia disciplinar.
Ese es el primer elemento. Y el otro elemento que me parece importante, y es que yo me he dado cuenta a través de muchísimos años que llevo trabajando con estudiantes que han hecho sus prácticas en entidades del Estado, en lugares donde hay víctimas, por ejemplo, además por haber sido también funcionario que trabaja en el tema de las víctimas, me he dado cuenta que hay una muy poca dedicación académica formal para poder sistematizar y llevar a la práctica los ejercicios que se dan en el campo de la realidad, y se hace una preferencia por los aspectos de orden académico formales. Ese es otro elemento que me parece supremamente importante. Y el tercer elemento es que, curiosamente, yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero eso yo lo he visto, y es que ahora que estamos en las negociaciones de mal denominadas negociaciones de paz, dijéramos que hemos iniciado el otro proceso con el ELN y que nos estamos dando cuenta de que ya estamos próximos a un cese de la lucha armada, es que los colombianos nos estamos dando cuenta que hubo violencia. Es que nos hemos dado cuenta lo terrible de la tragedia vivida, es que nos hemos empezado a dar cuenta lo que hemos pensado. Y además porque la academia nunca ha estado sintonizada ni generado de alguna manera una conexión entre ese país distinto y la academia, que se convirtió como un escenario absolutamente reducido y de discusión que no está conectado. Para ponerles un ejemplo, Estela nos decía hace poco que Colombia es uno de los países, si no el segundo país más inequitativo del mundo. Si ustedes hacen un estudio sobre quiénes son los que llegan a las universidades y a qué tipo de universidades, se van a dar cuenta que la educación en Colombia es la fuente de la inequidad. Y ese es uno de los grandes problemas. El día que hagamos proyectos interdisciplinarios con todas las disciplinas, que veamos los problemas como son, como fenómenos sociales, y no como particularidades que forman parte de compartimentos estancos, yo creo que vamos a avanzar. Muy bien, avanzamos con la segunda pregunta. Buenos días, mi nombre es Sandra Ruiz, soy estudiante de la Universidad Nacional Libertad a Distancia, y ya que pues se planteaba el tema de justicia y reparación y demás, quería plantearles algo, porque yo por lo menos vi cuando se anunció ayer pues el inicio de las conversaciones con el ELN, decía el presidente que no iba a haber otra comisión de verdad, que se iba a utilizar como la misma para ambos procesos. No sé cómo lo puedan abordar ustedes, pues porque me parece que es un poco disímil, teniendo en cuenta pues que estamos hablando de dos grupos armados entre comillas diferentes. Es como mezclar el que hubo con los paramilitares, siendo que las prácticas violentas y victimizantes eran completamente disímiles. Y pues también teniendo en cuenta lo que ustedes decían, por ejemplo, veía yo muy juiciosamente en la página de una entidad del Estado como es la Unidad para Reparación Integral a las Víctimas, que no solamente de pronto se ha tomado, o sea, aparte de una entidad como esta, que las víctimas no solamente quedan ahí, porque he visto muchos testimonios de una persona en particular que no se sabe si el hijo fue retenido por las FARC o lo tiene secuestrado, que ella decía, es que yo ya no soy una víctima. Nos capacitaron en algo para poder ayudar a otras personas que han padecido esto. Yo no me siento víctima, yo me siento parte de esto para poder ayudar a otras personas. Y una persona que de pronto, pues en teoría no tiene una formación académica muy amplia, pero sí tiene como esa fortaleza de decir, bueno, salimos de esto. Y bueno, lo que ustedes decían es muy cierto, que no todos los procesos van a ser iguales, porque no podemos emplear las fórmulas que se emplearon, no sé, en un proceso como el de El Salvador, al proceso de Colombia, porque todo ha sido muy distinto. Entonces quería saber de pronto qué opinaban ustedes con respecto a esa decisión de que la comisión de verdad va a ser la misma para los dos procesos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, además porque en Colombia ha habido un problema que obedece a la lógica del conflicto. A ver, me explico. La lógica que sostiene la oposición al conflicto está dada por la misma lógica que mantiene la guerra. Entonces, lo que ha sucedido es que metodológicamente el presidente de la República ha establecido como un criterio de negociación que no se hace necesario discutir la construcción o la creación de una comisión de la verdad o de un tribunal o de la dejación de las armas con el ELN, porque ese va a ser un solo proceso.
Es decir, que en algún momento se van a encontrar los negociadores del ELN con las negociaciones de las FARC, y en ese encuentro el tratamiento del tribunal que va a investigar los delitos de lesa humanidad, como las comisiones de la verdad y como la entrega de las armas se van a juntar. Por lo tanto, no va a ser un debate o un tema de discusión con el ELN. Ahora, tú señalas claramente la diferencia. Sí, efectivamente. Por ejemplo, una de las exigencias del ELN, distintas a las FARC, es que el ELN exige, por ejemplo, la presencia de sociedad civil, por ejemplo, o de participantes, de representantes de la sociedad civil que acompañen. Incluso plantearon la construcción de una mesa paralela de la representación de la sociedad civil, cosa que las FARC no exigió. Pero eso obedece a criterios de la negociación. Y frente a los criterios de negociación hay miles de posturas. Uno puede leer, por ejemplo, las posturas del EDERAC, por ejemplo, o las diferentes posturas, incluso de la misma escuela de Harvard de negociación, y plantean que el problema en el fondo no es el tipo o la manera como se haga, sino el propósito y los acuerdos que se alcancen. En relación al asunto de las víctimas del que tú hablabas, es que finalmente la idea es que la persona no se sienta víctima toda la vida, no es revictimizarla a cada rato para poder tener a quien acompañar. La idea es que la persona se asuma a sí misma como sujeto político y pueda llevar su demanda hasta donde lo necesite y sea reparada. Existen dos formas de entender la categoría de víctima, ¿no? Una es, digamos, ese instante o ese momento inicial donde asumirse como víctima le permite, digamos, obtener un reconocimiento de lo que le sucedió, visibilizar digamos, las dinámicas de violencia que hay en el país y poder tener, digamos, un lugar en la reparación y en los procesos de justicia. Es decir, es una especie de categoría jurídica que le permite a una persona reivindicar una serie de derechos violados. Pero sin lugar a dudas, si esa categoría de víctima pasa a ser una categoría psicológica y es un anclaje identitario, puede causar mucho daño, porque puede paralizar a la persona en su capacidad para asumir las riendas de su propia vida y de su propio destino y dar el paso adelante. Entonces, sin lugar a dudas, no podemos de la noche a la mañana dejar de hablar de víctimas, porque además podríamos incluso invisibilizar un asunto, una verdad en nuestro país, podría ser incluso perverso hacerlo. Tenemos que hablar de víctimas, pero por supuesto lo que dice Estela, el proceso es precisamente a que la persona pierda ese lugar de víctima, que su victimización o su carácter de víctima sea algo transitorio, algo externalizado o externalizable, pero que no sea su identidad como persona, ¿no? Ese sería como el asunto. Había una líder comunitaria que hablaba, que decía: yo quiero decir victimidad en vez de decir victimización o victimismo, ¿no? Porque eso me permite a mí entenderme más activamente en el proceso de mi propia recuperación. Cada quien debe de verdad nombrar su categoría, o cada grupo, o porque a mí me preocupa mucho esto de los sobrevivientes de la unidad de víctimas, porque si alguien sintió que era más digno decir soy un sobreviviente que soy una víctima, eso está muy bien, pero imponerle a todo el mundo el asunto del sobreviviente, que pues yo lo pondría en discusión, digámoslo así. Sobre lo de comisiones de verdad, yo pensaría que hay unas consecuencias prácticas de las cosas como han ocurrido en el país respecto de los diálogos de paz. Es muy difícil, como el ELN se sienta en un momento como este. Estuvimos esperando la respuesta del ELN para ver si empezaban los diálogos de un tiempo para acá. Ha sido mucho tire y afloje, mucha discusión interna, ha sido complicado. Pues claro, ellos quieren tener la posibilidad de participar en muchas de las discusiones cruciales, pero desde el punto de vista práctico eso genera una serie de preguntas que tenemos que ver cómo las vamos a resolver. Yo no pienso que más de una comisión de verdad sea sano, porque entonces ¿cómo estamos viendo la verdad?
Por supuesto que tenemos que tener una comisión de verdad donde dialoguen las verdades de las que hablaba Fernando, donde dialoguen la verdad moral con la verdad fáctica, la verdad de las víctimas con la verdad de los victimarios, la verdad de una guerrilla con la de otra, la verdad de una región, bueno, las verdades tienen que entrar en diálogo y llegar a unos mínimos, conceder algunas cosas para poder decir es la verdad en la que nos sentimos reconocidos como colombianos, exactamente. Tiene que haber una comisión, no puede haber varias. Pero sin duda tendríamos que ver cuál sería el mecanismo para que el ELN también tuviera la oportunidad y la sociedad civil, gracias a esa invitación, la oportunidad de discutir, por ejemplo, el asunto de la Comisión de la Verdad. Pregunta vía mensaje de texto. Marta Peñaranda desde Tibú, en el Catatumbo, norte de Santander, dice: quienes trabajamos en zonas de riesgo nos vemos enfrentados y cortos, en la mayoría de las veces, a la formación del pregrado, ya que a regiones apartadas difícilmente se puede acceder a capacitación. ¿Qué podrían recomendar? ¿Qué podrían recomendarnos a quienes estamos trabajando directamente en zonas de riesgo? Pues lo que estás haciendo en este momento, fundamentalmente, vincularse a redes y estar mirando, y nosotros, es decir, es un papel que tiene que ser desde las universidades del centro y de las grandes ciudades, empezar a ofrecer la posibilidad de abrir las ventanas del diálogo y del debate y en las personas en las regiones. Fundamentalmente es eso, y nosotros construir herramientas, instrumentos, publicaciones que lleven a las regiones y mucho que pueden estar en la maleta de trabajo de las personas que están allá afrontando la cosa directamente, ¿no? Entonces primero, muchos saludos a la gente que está allá. De verdad que yo valoro mucho el esfuerzo y la dedicación que muchas personas tienen hoy para dedicarle tiempo a reconstruir el país y ayudar a las víctimas. Me parece que eso no lo conocemos aquí, eso se sabe es allá, en donde la violencia ha sido mucho más cruda, mucho más violenta, y yo admiro eso, y es más, admiro que esté aquí y que nos esté escuchando. Y yo le quiero decir algo: hoy en día la formación educativa no necesariamente se encierra en cuatro paredes. Yo digo en muchas ocasiones algo terrible también, y es que las universidades se han convertido en centros de embrutecimiento, y es que ella nos puede enseñar muchísimas cosas a nosotros. La experiencia que ella ha hecho con su ejercicio, la manera como aborda, el conocimiento que tiene de su comunidad, los tipos de víctimas que tienen ahí, la manera como han sufrido nos enseña mucho a nosotros. Nosotros pudiéramos tener algunas herramientas metodológicas, pero es ella la que nos puede decir a nosotros también. Hemos creído que el conocimiento es para imponerlo a los demás, y eso no es cierto. La academia es para reflexionar sobre las prácticas, y las prácticas se dan en el hacer, ya lo dijo Adorno alguna vez. La ética no nace del discurso, la ética nace de las preguntas que la vida nos hace. Mira, como decía Claudia, en nuestro trabajo de campo, lo primero que hacemos es hacer una lectura cuidadosa del contexto. Esa lectura nos da como los límites en los cuales podemos movernos. Luego, hacer una lectura cuidadosa de los grupos, de las formas de violencia que han sufrido, de sus sufrimientos, de la forma como manifiestan su dolor, porque cada grupo necesita formas distintas de acompañamiento. Tú allí lo vas descubriendo. Probablemente necesites herramientas y ya existen varios libros online que puedes consultar. Pero lo primero que necesitas es desarrollar esa sensibilidad, y probablemente tú ya la tienes porque estás ahí, ¿sí? Créete a ti misma, ¿sí? La academia sí está en deuda, hay muy pocas universidades que dan formación para trabajar en este momento de acuerdo a la realidad del país. La academia en general no ha hecho suficiente lectura de la realidad colombiana. Hemos hablado y hay que invitar a Scofapsi a que se ponga las pilas y a que le responda más claramente al país para que transforme un poco la manera en que se están haciendo los currículos. Ahora, sin embargo, finalmente lo que a ti te dice cómo actuar
es la sensibilidad con que leas a las personas, con que leas el contexto y puedes recurrir a los instrumentos o que has recibido en tu academia o que están hoy online, o también puedes vincularte a otros grupos que están en este mismo trabajo. Muy bien. Bienvenidos pues aquí a la Universidad Santo Tomás. Yo soy Luz Amparo Serrano, soy abogada con una maestría en psicología jurídica y formo parte del grupo docente de la maestría de la universidad. Y gracias de verdad por estar compartiendo estas ideas desde el punto de vista de la psicología social, pero la reflexión que quiero hacer es desde la mirada forense y el aporte que en su momento esta conferencia puede dar a la reflexión sobre el papel que puede tener la justicia y el aparato jurisdiccional como tal en la búsqueda de esa nueva Colombia bajo la mirada de la reparación del daño. Lo tocaba el doctor Fernando cuando decía, encontramos nosotros un aparato, digamos, completamente de pronto anquilosado frente a lo que es la realidad del daño en una comunidad que ustedes representan muy bien en el trabajo de campo, con unos prototipos de daño que se miran y dice uno, ¿esto a qué realidad está obedeciendo para indemnizar? Cuando nuestra realidad del conflicto desborda, parece una novela pues a lo de García Márquez, si nosotros nos metiéramos de verdad a mirar nuestra realidad del sufrimiento del pueblo colombiano. Y me parece que el aporte de la psicología está ahí, o sea, yo de abogada, en la medida en que he entrado en contacto con la psicología jurídica, me doy cuenta que tenemos que llegar a ese diálogo transdisciplinar, porque si nos mantenemos segmentados, definitivamente la frustración que sigue frente a la expectativa de obtener la paz es muy grande si la justicia falla. Y en este instante podríamos tener otro encuentro en donde habláramos del papel de la justicia bajo una mirada psicológica, si seremos capaces los abogados en su momento de dar una respuesta pertinente a esa realidad social que ustedes los psicólogos nos desnudan cuando nos muestran el alma de las víctimas. Entonces pues la reflexión va hacia allá. De verdad, necesitamos a la psicología involucrada en un diálogo transdisciplinar con el derecho. Y definitivamente, mil gracias por esa visión que nos dan desde la psicología social con la experiencia del manejo del conflicto colombiano en estos 70 años de sufrimiento. Luz Amparo, una cosa, la psicología forense o la psicología jurídica es muy útil a eso que estás diciendo siempre y cuando tenga un horizonte ético. La psicología y el derecho se deben unir en búsqueda de hacer del derecho un mejor derecho. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas del año 1985 sobre las víctimas del crimen y el abuso de poder y las declaraciones siguientes de Naciones Unidas plantean que los sistemas de justicia deben implementar dentro de sus procedimientos atención a las víctimas. Lo que la victimología ha señalado a través de sus descubrimientos es que cuando una víctima acude al sistema de justicia, tiene tres necesidades básicas, fundamentales, que cualquier funcionario del Estado debería comprender cuando de atender a las víctimas se trata. La primera es que le crean, es decir, que su discurso sea aceptado y no rechazado y no denegado. Segundo, que pueda expresar sentimientos, cualquier tipo de sentimientos, odio, resentimiento, venganza, perdón, lo que quiera, pero que sea un escenario donde la persona pueda expresar sus sentimientos. Y tercero, que sepa qué va a pasar mañana. Esos tres elementos son en Colombia hoy en día las necesidades más básicas de un sistema de justicia, pero no tenemos ese sistema de justicia con un director sensible a este tipo de problemas. No hemos tenido un director o un fiscal consciente de las víctimas. Hemos tenido fiscales en los medios de comunicación para defender ideas políticas de quienes están en el poder, pero no hemos tenido a alguien capaz de poder formar a sus funcionarios para atender a las víctimas. Conozco de esfuerzos, porque he estado ahí, de esfuerzos que han hecho funcionarios de mandos medios para poder atender a las víctimas, esfuerzos que hoy se compaginan con servicios como por ejemplo en el CAP, de la Fiscalía General, en donde hay trabajadores sociales,
abogados y psicólogos trabajando conjuntamente para atender las necesidades de las víctimas. Esos esfuerzos valen la pena continuarlos. En ese sentido, quiero complementar con una, no es propiamente una pregunta, es un comentario, lo hace Ingrid González. Trabajo en el Cauca y veo con tristeza y a veces impotencia cómo tenemos que ejercer distintos roles, catalizando conflictos, y pareciera que el gobierno central mira el problema desde la comodidad de Bogotá, como dicen ustedes. Vamos con otra pregunta. Gracias, buenos días. Soy Marta Cecilia Rodríguez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tenemos un problema de orden social que no solo atañe a nosotros como psicólogos, sino atañe a la sociedad en general. Pero desafortunadamente, como lo comentaba el doctor Fernando, lo triste es que nosotros somos más los que queremos la paz, pero resulta que también somos más los que no hacemos nada por ella. Entonces, ¿qué sugerencia darían ustedes para el ciudadano común, para la sociedad civil, que se puede hacer desde nuestra comodidad en Bogotá, que como bien lo decía el doctor Fernando, es muy distinto desde nuestras sillas cómodas acá a la realidad que viven en los pueblos, que muchos de nosotros ni siquiera sabemos ni entendemos realmente qué es lo que está pasando? ¿Qué recomendación hay para el ciudadano común, para no solo la academia, sino para desde sus familias? ¿Qué se puede hacer para que no se quede todo el mundo sentado mirando de que sí se puede hacer algo, pero no lo estamos haciendo? Gracias. Es complicado hacer esa clase de recomendaciones, pero mira, hay que romper la indiferencia. Hay que romper la indiferencia, pararse como sujetos activos, sujetos políticos. Hay que perderle el miedo a la palabra política. Uno de los éxitos de la guerra es nombrar a la política despectivamente. Si rompemos esa indiferencia como ciudadanas, como ciudadanos, si nos asumimos, no hay necesidad pues, de que todos nos viajemos al campo. Claro, rico que muchos psicólogos, muchos profesionales de muchas áreas viajen al campo, trabajen en el campo, se enraicen allí y hagan el acompañamiento que las comunidades necesitan. Pero aquí en Bogotá, ¿sí?, aquí en la gran ciudad, también hay que hacer empoderamiento político. ¿Cuántos ciudadanos están presionando realmente por la paz? ¿Sí? ¿Cuántos ciudadanos se toman el trabajo de comprender qué es eso de culturas de paz? ¿Cuál es la diferencia entre negociar, entre firmar unos acuerdos y hacer culturas de paz, construir culturas de paz? Empezar por ahí, esa es la sugerencia. Me acabo de acordar, a propósito de tu pregunta, de un video que recomiendo que vean, que se llama El mundo en rumbo de colisión, que es de Max Neff. Max Neff es un premio Nobel de Economía Alternativa, un hombre muy brillante que habla de las necesidades humanas, y él decía que la manera de cambiar era ser coherente, y ponía dos ejemplos. El ejemplo de Rosa Parks en los Estados Unidos, cuando se subió a un bus en la época de la prohibición de que los negros se podían sentar en los asientos de los blancos y que tenían que pararse cuando un blanco entraba al bus, y cuando esta mujer negra se sienta ahí y el conductor del bus detiene el bus y le dice que le tiene que dar el asiento a ese joven que llegó y que tenía que pararse, y ella decide no pararse y decide no hacerle caso al conductor, y el conductor la baja y se arma un escándalo que produjo mucho más tarde que esta mujer fue declarada como una mujer digna de ser condecorada por el gobierno norteamericano. E igual el caso de Gandhi, cuando renuncia a la humillación y a su consideración como sujeto de segunda clase en Sudáfrica luego de haber hecho su trabajo como abogado, y regresa a la India a hacer lo que hizo. A mí me parece que nos falta es coherencia, tenemos que ser coherentes. Y el mundo cambia en la medida en que yo cambio. Yo no puedo esperar que venga alguien caído de la nalga de Zeus a resolvernos los problemas. Tengo aquí también una pregunta de una seguidora que dice: ¿qué opinión tienen con relación a la opción de reinserción social a la luz de la reparación de las víctimas? Natalaya. No te comprendo, es decir, cuando estás hablando de reinserción social, no estás hablando de las víctimas, ¿no?
Estás hablando de los actores armados, ¿sí? Quisiera una claridad en ese sentido. Suele ser la perspectiva más usual. Sí, bueno, si lo vemos a la luz de las víctimas, ¿sí? Ya este proceso nuestro, con todas las dificultades que tiene, con toda la complejidad que tiene, tiene algo para mostrarle al mundo como ejemplo. Y es que es los primeros procesos donde se reconoce el papel de las víctimas y las víctimas van a la mesa de negociación y se les reconoce. Y los procesos empiezan por ahí, tanto en el de las FARC como con el del ELN, en los puntos que estaban ayer, que se hicieron públicos ayer, esto es visible. A mí me llama mucho la atención que las víctimas son las más dispuestas a perdonar, que son las que quieren generar mayor convivencia, son las que menos problema ponen. Generalmente las dificultades a la reinserción vienen desde los indiferentes o de los descomprometidos, de los que ven de lejos los problemas. Por eso para mí eso no es una dificultad, no es un problema. Pues que también pensando en otra arista posible como de la pregunta, tal vez el asunto de bueno, ¿qué va a pasar con el hecho de que muchas personas que han estado activas en la guerra, digamos, se reinserten, le llaman, o vuelvan a, digamos, a las lógicas de la vida civil, y las víctimas, o sea, y están allí las víctimas? Un poco puede ser una pregunta. Bueno, ahí el reto allí es la construcción precisamente de la reconciliación, ¿no? En los procesos largos, continuados y pues que esto exige. Sin lugar a dudas hay una serie de temores en la población civil no combatiente respecto de la llegada de las personas que se desmovilizan cuando hay un proceso de negociación. Hay una serie, digamos, de temores y de ideas fijas pero también, por supuesto, hay hechos que muestran que definitivamente hay dificultades en las reinserciones, porque pues por supuesto que esto implica que si no hay un reconocimiento, si no hay, por ejemplo, un proceso de justicia, es muy difícil la recuperación de la confianza. Si no hay, por ejemplo, un proceso de acompañamiento de quienes van a volver a la vida civil o van a estar en la vida civil, y lo que implica ese tránsito, pues puede ser posiblemente muy nocivo la forma en que se reintegran. Se supo pues a partir de la ley 975 en la reinserción o reincorporación de los paramilitares a la vida civil, pues se vio definitivamente unas lógicas complicadas, el hecho de que las estructuras nunca se deshicieron, entonces las personas reincidieron, en quienes no querían reincidir fueron perseguidos y asesinados o amedrentados, otros que lo hicieron a partir de una situación de precariedad, otros llegaron a las comunidades receptoras a repetir lógicas de la guerra. O sea, sucedieron una cantidad de cosas que tratábamos de evitar que sucedieran porque ya sabíamos que en El Salvador habían sucedido, que bueno, digamos que son retos grandísimos, sin lugar a dudas. Y creo que el país ha tenido aprendizajes y creo que hay un muy buen acervo de trabajo en la Alta Consejería para la Reincorporación a la Vida Civil. Creo que hay hay que digamos, echarlos a andar y hay que buscar un encuentro yo creo que las víctimas, sin lugar a dudas, son, como dice Estela, las más preparadas, más que quienes no han sido victimizados y temen. Las víctimas creo que tienen más claridades al respecto. Yo quiero añadir algo aquí, mientras Claudia hablaba, recordé. Para mí el riesgo más importante ahorita está en los no desmovilizados, en las estructuras, en las BACRIN, que tienen una gran influencia en muchas regiones del país, porque ellos son promotores de violencia muy fuerte contra la población civil,
que obedecen a intereses económicos concretos, que no voy a repetir acá, y este para mí va a ser el mayor problema del próximo gobierno, y el mayor reto para todos nosotros, porque ese es un factor de violencia ahí que queda abierto. Yo igual que ustedes dos pienso que el mayor reto que tiene Colombia es cómo reintegrar a los violentos. Las investigaciones que han mostrado en Ruanda, por ejemplo, en Sudáfrica, en la Yugoslavia, todas las investigaciones que se han hecho en el mundo sobre procesos de reinserción han mostrado características distintas con factores psicológicos distintos. Por ejemplo, no es solamente reintegrarse en términos laborales, no es solamente reintegrarse en términos territoriales, sino que es reintegrarse a la red social colectiva y ser aceptados como tal, y ese es un proceso que demora en el tiempo, no es un proceso sencillo, porque está atado a dos elementos, que es al reconocimiento y a la condición de cambio que la sociedad acepta. Por ejemplo, hace poco asistí a un encuentro de una reunión de empresarios en el Nogal, donde se hablaba del posconflicto y la participación en la reinserción de lo que se llama el aparato productivo del Estado. Y yo siempre he pensado que en Colombia no todo está podrido, que en Colombia no todo está dañado, en Colombia hay gente muy decente, hay policías respetuosos y decentes, hay senadores y representantes decentes, hay ministros decentes, hay personas decentes. Eso es lo que ha hecho que este país no esté tan mal como estamos. Y hay muchos empresarios dispuestos a recibir personas, a darles trabajo y a reintegrarlos a la sociedad. Nosotros lo que tenemos que hacer como psicólogos es intentar aportar en la construcción de ese mecanismo que permita el reingreso de esas personas, porque nosotros no podemos ser ingenuos. De los 15.000 o 25.000 que se cree que se van a reinsertar, no podemos decir que todos son reeducables o que todos van a ingresar de una manera decente y respetuosa. Vamos a tener que asumir las consecuencias de aquellos que no lo van a hacer y que se van a reintegrar al aparato criminal del Estado, que se nutre de las incapacidades del Estado para satisfacer necesidades. Eso va a ser así y vamos a tener eso, pero eso no puede ser una disculpa o un impedimento para no generar desde nuestra propia perspectiva mecanismos de reintegración a las personas. Bueno, yo aquí llamaría a mirar la diversidad de los actores armados. Una cosa fue, si ustedes recuerdan, la reinserción de los combatientes del M-19, del Quintín Lame, del PRT, y otra cosa muy distinta ha sido la integración de los paramilitares. Entonces hay diferencias. Las FARC, por ejemplo, se declaran con vocación agrícola, muchos de ellos. De hecho, en el borrador de acuerdo sobre la reforma agraria hay un acápite muy grande dedicado a la posibilidad de integrarse como trabajadores agrarios. Entonces, hay que mirar esto con cuidado entonces. Pero también hay que llamar al bolsillo de quienes financiaron. Sobre todo en el caso yo diría en el caso de los paramilitares que aún no se han desmovilizado. Y es que en parte los entiendo. Yo escuchaba en un foro por la paz el año pasado, antepasado, a algunos desmovilizados decir, mire, es que a mí me ofrecieron que iba a haber posibilidades laborales y eso no fue cierto. Me dieron la lista de las empresas y fue y toqué a todas y en todas me decían vuelva mañana. Entonces aquí hay un problema de sinceridad y de verdad también, ¿sí? ¿Cómo así que tuviste plata para financiar la violencia pero no tienes plata para financiar la paz? ¿Sí? Bueno, nos están haciendo aquí un llamado, entonces vamos. ¿Podemos dos preguntas más? ¿Se puede? ¿Ya es la una? Bien, una última por lo menos y después elevamos. Hay una pregunta que nos hacen desde el sur de Bolívar. La elevamos después en grupo cerrado. Buenas tardes, mi nombre es Betty Liliana Navarro. Yo tengo varias preguntas y lo que sucede es que yo viajo mucho por carretera, entonces me voy pensando mucho en cómo ayudar a la comunidad, aunque ahorita me estoy dedicando a algo muy diferente. Sí, también soy egresada de la UNAD y he visto la señalización por ser de una universidad abierta y a distancia,
y ahorita estoy viendo que son los que más hemos participado. Mis preguntas van a varios contextos. El primero, yo estoy haciendo ahorita una especialización en intervención psicosocial en la Universidad Fundación Universitaria Luis Amigó. Estoy haciendo un trabajo de grado y nosotros, a pesar de que nos tocó con un grupo que es muy diverso, tengo una niña en Putumayo, la otra está en Facatativá, la otra en Duitama, yo estoy acá en Bogotá, yo viajo, y tomamos el tema del conflicto armado y del proceso de resiliencia en las personas. Y bueno, la profesora que nos está asesorando en nuestro trabajo, hemos tenido muchos inconvenientes porque yo le digo, es diferente la posición que yo tengo acá como psicóloga y decirle a una paciente, oiga, usted tiene que ser resiliente, usted tiene que salir de eso, y son procesos muy diferentes. Bueno, eso es una de las causas, o sea, las causas es que nosotros siempre hemos estado alejados. O sea, si usted es citadino, usted conoce su ciudad, conoce su barrio, ¿sí? Pero usted no está inmerso en un proceso de violencia. No es lo mismo decirle a usted que nunca le han matado a nadie y usted ir a decir, no, mire, yo soy la doctora, yo vengo a ayudarle, y encontrar que quien le va a ayudar a uno y quien le va a enseñar a uno es ese sujeto que ha vivido, que hasta, bueno, yo me acuerdo que en un momento me decían que del psicoanálisis que no hiciera transferencia, que no me fuera a poner a llorar con los clientes, con los pacientes, y es inevitable ante tanto sufrimiento que a mí no me ha tocado, no llorar, no ver la tristeza, no ver cómo ellos son más valientes, más fuertes que nosotros los psicólogos, que tenemos supuestamente las fortalezas y la academia, ¿sí? Entonces yo he visto muchas falencias en eso. A mí me gusta una propaganda que salió recientemente, y es que salen dos muchachas y una le comenta lo que es vivir la violencia y la otra lo está viendo, y ahí es donde siente. Eso es lo que nos falta a nosotros como psicólogos. Exactamente, esto era para que estuviera lleno, estuviera rebosante con un tema tan importante como es esto. Y otra cosa que yo tengo que hablar acá, y es la educación en Colombia. La educación acá en Colombia está inasequible para todo el mundo. Y es difícil, uno con las uñas, entrar a una universidad. Y a mí me ha tocado, o sea, a veces dejar de lado mis intereses y mis proyectos y lo que yo he querido por economía. Y sería, o sea, hay veces uno dice, uno habla con el común y le pregunta a uno, y a mí dicen, pero es como un guerrillero, una persona que ha matado, que ha hecho siempre el mal, el gobierno sí va a tener plata para financiarle un mínimo de 1.800.000 y a una persona trabajadora un mínimo de 600. Entonces se viene la inequidad y ha sido o sea, uno se siente impotente, y yo creo que el psicólogo acá en Colombia se siente impotente, tanta inequidad que existe en el gobierno y existen los factores políticos. Nosotras creo que somos unas estudiosas y nos hemos pasado en foros, hicimos un diplomado que lo patrocinó la Universidad Nacional, el Ministerio del Interior, la MOE de Acciones para la Democracia. El profesor Balmor Durán, o sea, él dejó algo muy inscrito en mí, y es que él decía, y él trabajando con el gobierno, y decía, es que el gobierno, y nos hacía todas las cosas, el gobierno lo que nos hace es poner una venda, ¿sí? Y nos decía, ustedes como ciudadanos lo que tienen que hacer es participar. Pero entonces uno en las elecciones, y lo viví con un señor que fue ahí al frente de la casa a hacer una de sus campañas, si duró 5 minutos fue mucho, pero sí nos dio comida y nos dio bastantes cosas, y yo decía, ve, pero ninguno le hizo ni una sola pregunta. Yo decía, ¿en dónde está? O sea, si viene acá es porque va a ayudar a la comunidad, y no fue así. Estamos acostumbrados a que nos solucionen una necesidad del momento, seguro íbamos con hambre y nos dieron comida, y así nos estamos acostumbrando como colombianos.
Muy bien. Uno esa intervención con la pregunta, nos informan desde Contacto Streaming que tenemos 510 personas en este momento viendo el foro. Vuelvo aquí a las intervenciones. José Borda, estoy recién llegado al sur de Bolívar en un proyecto como contratista de una ONG. Nunca había hecho este trabajo y me enfrento a la desconfianza de la comunidad en la que trabajo porque han tenido malas experiencias pasadas y no creen en lo que hacemos. ¿Cómo recuperar esa confianza? Bueno, yo creo que bueno, la forma de que hay que entrar a una comunidad me parece una pregunta difícil, pero perfectamente comprensible. Yo creo que una de las razones por las cuales las comunidades se han sentido a veces manoseadas por quienes van a trabajar con ellos es precisamente porque a veces nos sentimos carentes de herramientas, pero sentimos el peso de que tenemos que ser los expertos y que tenemos que llegar allá y autoexigirnos en términos de un programa de resultados, con indicadores, con ejecución, con ejecutorias, bueno, con una cantidad de cosas. El asunto es que definitivamente hay cosas que hay que tener en cuenta para entrar en las comunidades. Primero, no podemos aterrizar en cualquier parte, decir yo vengo a dar, a entregar y planillar a todo el mundo, dañarle la cotidianidad, es decir, interferir la cotidianidad de la gente, empezando procesos sin contar con la gente. Entonces, lo primero es ir de la mano a una entidad que ya haya hecho anclaje de confianza, porque ella es la que primero le mide el aceite a usted. Es decir, la entidad es la primera que no le va a abrir la puerta si usted no se muestra afinadito para lo que va a hacer, si no se muestra comprometido y capaz. No tenemos por qué siempre estar capaces, nos estamos formando todo el tiempo. Cuando estemos listos, una entidad que tiene anclaje y que tiene confianza en la comunidad te abre la puerta. No hay otra manera de entrar, además es peligroso, es riesgoso estar en región cuando uno no está de la mano de alguien que ha hecho presencia durante décadas allí. Esa es la primera entrada que puede facilitar que no nos encontremos con una pared gigantesca de desconfianza, sino que por lo menos allá nos dan el beneficio de la duda. La segunda medida de aceite la va a hacer la comunidad. Y es ahí donde se va a poner a prueba el compromiso genuino, donde se va a poner a prueba la capacidad de resistir la inmensa complejidad y los altísimos niveles de incertidumbre con la que se va a haber que trabajar. Si uno entra, y eso pues no voy a juzgar porque no sé cuáles son las metódicas o las formas de entrar, pero si uno entra con cronograma y trata de imponer ese cronograma y empieza a angustiarse porque la cosa no sucede y no pasa, y empieza a meter en camisa de fuerza en tiempos ultraurbanos a personas que viven en realidades de otra índole, de otra naturaleza, tenemos otro problema. Y otra cosa, nosotros podemos ser o somos tremendamente riesgosos en la intervención, por eso se habla de sin riesgo, sin daño, intervención sin daño, porque el riesgo es dañar, o sea, solo por intervenir tú puedes dañar. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos en términos de cuáles son esos riesgos que como interventores tenemos potenciales. Uno de ellos es el desconocimiento del contexto y la ingenuidad profunda que a veces tenemos. No hacemos daño ni de malos, a veces hacemos daño por ingenuos. Si no tenemos digamos, la disciplina de tener un conocimiento previo, juicioso sobre las situaciones del contexto y que ese análisis de contexto sea constante y permanente, podemos cometer errores que ponen en riesgo la vida de las personas. Nosotros vamos allá, regresamos y ellos se quedan allá con el problema que les hayamos armado por la falta de prudencia en las formas en que nos expresamos, por la que las mismas cosas que decimos y hacemos pueden generar resquemores, rupturas entre la gente. Estamos en escenarios tremendamente delicados, en escenarios frágiles en términos de precisamente la construcción de la confianza. La gente ha hecho muchos esfuerzos para mantener ciertamente algunos de esos niveles. Entonces, fundamentalmente, digamos, ese sería una, entrar de la mano de un acompañante. Dos, entrar con mucho cuidado, con mucha paciencia, a conocer,
a lo que decía Estelita, a tener la sensibilidad, a abrirnos sensiblemente frente al otro, lo que implica que si tenemos que llorar, lloramos por supuesto, porque alguien que no es capaz de conmoverse con lo que le pasa a la gente, tal vez no es digno. Puede uno estar roto por dentro, pero nunca finjan la conmoción, porque estamos con las víctimas y estamos con las personas que sufren las amenazas permanentes. Tenemos que estar, no podemos ser neutrales frente a eso. O sea, podemos ir imparciales en las lógicas del conflicto, no podemos estar con ningún actor del conflicto, pero estamos con las víctimas irrestrictamente, y eso hay que mostrarlo. Y la gente confía en nosotros en la medida en que nos vea comprometidos realmente. Entonces, mostrar el compromiso sin fingir, con toda la naturalidad, mostrar digamos, el amor por el trabajo, y estar allí, permitir que nos midan el aceite, permitir que nos conozcan a fondo, abrir nuestra alma y nuestro corazón, mostrar el esfuerzo que estamos haciendo a punta de solo hacerlo, y acogerse a los tiempos y a las lógicas de las mismas comunidades y las dinámicas de las comunidades. Eso creo que serían los elementos que podrían bajar un poco las paredes de desconfianza comprensible. Uno. Solo falta uno para completar lo que te digo, y es que uno es un mediador en la comunidad. Hay que hacerle sentir que la comunidad es capaz de salir adelante y que uno es un mediador y que uno no viene a resolver nada, sino que viene a ayudar a ellos a resolverlos y que la solución es entre todos. Perdón, yo aquí sí quisiera hacer una precisión, Fernando. Yo creo que nosotros no ayudamos. Esa es una tarea para las hermanas de la caridad. Yo pienso que nosotros contribuimos con las comunidades, cooperamos con ellos, nos abrimos a la posibilidad de construir con ellos y sobre todo que ellos nos enseñen cómo hacerlo. Sí, un sinónimo distinto, pero Sí, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos aportado un granito de arena, por lo menos, para lo que se está presentando. Yo diría, voy a hacer un final antes de darle la palabra a Mauricio, es que hemos, sin tratar de resumir, hay una idea que me parece fundamental, y es recuperar la dignidad humana en ese rol del psicólogo, recuperar la dignidad en el perdón, en la reconciliación y en las víctimas. Digamos, un problema es ese para las víctimas, y que eso, una herramienta para hacerlo es el papel de la ética. Yo creo que mucho del compromiso pasa por entender perfectamente el papel de la ética. Muy bien, amigas y amigos, de esta manera finalizamos nuestro primer foro de 2016, titulado El rol de la psicología antes, durante y después de un proceso de paz. Agradecemos muchísimo su presencia en el auditorio de la Universidad Santo Tomás y agradecemos también a los seguidores que estuvieron acompañándonos a través del streaming en cada una de las páginas y portales de infopsicológica.com, California Edit y umbralglobal.com. Estaremos pendientes de enviarles información. Vamos a colgar el video del foro para que ustedes puedan acceder de manera gratuita a él y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.